gracias Julio otra vez por invitarnos. Y hoy, pues la primera vez que creo yo que Mario y yo vamos a hablar sobre el mismo tema, aunque trabajamos dos regiones completamente diferentes. Por eso es que le titulamos epidemias coloniales. Sin embargo, yo me voy a enfocar un poco sobre las epidemias en los altos de Guatemala, es decir, en las tierras altas mayas. Y pues Mario va a hablar un poco sobre la Nueva Galicia y un poco de Nueva España. Bueno, nada más lo comento rápidamente. Yo voy a hablar un poco de los primeros años del periodo colonial, de 1521 hacia adelante, en dos regiones específicas, la Nueva España y la Nueva Galicia. Y ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, antes de cualquier cosa, yo quisiera como utilizar tres términos que quizá todos los hemos estado escuchando todos los días, pero que será importante como retomarlos otra vez, y sería hacer la diferencia entre un brote epidémico, una epidemia y una pandemia. Entonces, pues el brote epidémico solo se utiliza cuando hay una infección por una determinada enfermedad en un lugar específico y en un momento determinado. Una epidemia, sin embargo, pues aumenta el brote, se mantiene por más tiempo y también abarca una zona más grande. Mientras que una pandemia es cuando afecta a más de un continente y que en algunos de los casos ya la transmisión comunitaria, que es lo que hemos estado escuchando en Guate y con el famoso pues, caso de Patzún. Y bueno, entonces, pues ya regresando un poco y viajando en el tiempo, a la época del siglo XVI, será pues importante decir que las primeras enfermedades acompañaron a los conquistadores. Se tiene un registro de que la primera epidemia que llegó a América y que acabó con el 70% de la población fue la viruela. En algunos de estos casos donde la situación fue menos grave, se han registrado que solamente afectó al 30% de los habitantes. Algunos códices mesoamericanos fueron representadas imágenes donde se muestra lo que para los indígenas representaba también esta enfermedad. Más adelante les vamos a enseñar algunas imágenes y les vamos a compartir un poco de la bibliografía que hemos trabajado. Y bueno, entonces hay dos momentos que considero yo para hablar hoy, y el primero es cómo se transfieren estas enfermedades, primero desde España hasta Mesoamérica. Y para eso existen pues dos versiones de la historia. Y pues la primera es que dice que el primer foco de infección sería, o el primer encuentro con la enfermedad, se dio en 1518 cuando la viruela llegó a la isla La Española. Y que María Belén, ¿qué man? espera, es que hay varias personas que dicen que no escuchan. Entonces, ¿No? si fueran tan amables de poder volver a ingresar, por favor. Bueno. ¿Nosotros? Nosotros. No, todos los participantes que tengan el problema de no escuchar. Es que hay varias personas que sí escuchan muy bien y otras personas que no. Por ejemplo, Gloria, Margarita Kosich y demás. Hay varios que están diciendo que no escuchan. Entonces, si pueden volver a ingresar, por favor. A ver si se puede. Qué bonito el gato que está allá atrás. Yo ni la vi. Pues sí, lo que quisiéramos saber es si la mayoría nos escuchan o no, que nos digan por el chat. No nos escucha. ¿Qué hacemos? No, pues ahí... Tus audífonos que tienen... No, pero... micrófono. Vamos a buscar un micrófono, permítanos un segundo. María Belén, es que yo sí te escucho muy bien. Hay gente que sí escucha. Pero vamos a usar el micrófono porque son varios los que no. Vale. ¿Sí? Igual. ¿Dónde se pone? Sí, por favor, las personas que tienen ese problema, reinicien por favor el audio. ¿Sí? Tienen que iniciar el audio. Hay que esperar. Que no se escucha, que no se escucha. Creo que deben... Ahí se escucha muy bien. Sí nos escuchan.
Sí, porque aquí la configuración indica que nosotros tenemos el micrófono en buen ¿Sí? configurado. Debe ser su configuración de su... Sí, Ujú. exacto. Como comenta María del Carmen Alvarado, pues algunos deben revisar su configuración de micrófono y de cámara que esté habilitado. Porque en nuestro caso está todo bien. Igual, si no, perdonen, estamos grabando el conversatorio. Entonces, háganme un favor, pues les pediríamos que tengan la gentileza de volver a ingresar para que puedan escuchar. Si no pueden, salgan de la reunión y vuelven a ingresar, por favor. Vamos a pedirle ahí a la familia de María Belén Enchela si nos puede ayudar aceptando a las personas que están en sala de espera, por favor. Ahí arriba. ¿Dónde? Ahí, admitir, no, ahí ya lo tenías. Yo. Ajá. Y aquí, admitir. Entonces, como les contaba, que hay dos teorías o dos hipótesis de cómo llegó la viruela hasta Mesoamérica. Y pues la primera es que la viruela prácticamente viajó en barco y que esta fue durante la expedición que salió desde Cuba con Pánfilo de Narváez en 1520. Y que en ese barco, además de que viajaban pues soldados españoles, caballos, armas, y sin darse cuenta también llevaban el arma más letal quizá, que fue la viruela. Entonces, cuando desembarcaron en Zempoala, Veracruz, también desembarcó Francisco de Eguía, que este era el personaje que tenía o que estaba infectado con la famosa viruela y que fue quien fue el primer infectado en tocar pues esta parte del continente y que infectó al resto de la población. Bueno, cabe aclarar que este personaje que mencionas, Francisco de Guía, las fuentes indican que era africano, que era un esclavo negro que desde tiempo atrás ya tenía un brote y estaba enfermo, pero que no hicieron caso de esa situación los españoles en el momento de desembarco. Bueno, pues gracias por ese dato. Entonces, cuando, pues después de que desembarcaron, Francisco de Guía fue trasladado a la casa de una familia de personas que estaban viviendo en Zempoala, y más bien en la ciudad de Zempoalan, es el nombre antiguo, y pues en poco tiempo la familia pues también se enfermó y estuvo infectada. Y en cosa de 10 días, pues ya la mayoría del pueblo se había infectado, y como no tenía la población, la mayoría de no estaban acostumbrados a este tipo de virus, pues murieron y se dice que se convirtió en un cementerio Zempoala. Pero hay otra hipótesis, que es la de Elsa Malvido, y ella considera que, al contrario de lo que muchos hemos pensado por muchos años, no fueron los españoles ni los acompañantes de los españoles los que contagiaron la viruela a las personas adultas y a los niños de las comunidades nativas, sino que al contrario fueron indígenas que volvieron de un viaje a España y que ellos fueron los contagiados y que luego de contagiarse llegaron a tierras mesoamericanas, y pues de ahí también se esparció y se expandió todo el virus. Estos indígenas que viajaron pues llegaron con el fin de aprender pues el español como tal, o la Castilla, y para conocer también las culturas de ese entonces. Es posible que al regreso de estos visitantes americanos que regresaron al continente, fueran embarcados junto con una tripulación contagiada de la viruela. Y al ser una pequeña y susceptible población de contraer el virus, estas personas fueron el epicentro de las entonces. El peligro de que la viruela se propagara en una población con un sistema de salud basado en las plantas y en los rituales, pues ocasionó severos daños en la población con el medicamento para combatirlas. Quienes resintieron inicialmente el golpe de la viruela fueron los
lugar fueron los habitantes de las islas caribeñas y luego pues todo el resto de Mesoamérica también, que se vieron afectados de una manera devastadora. Entonces es aquí donde yo quisiera hacer pues una anotación que hemos estado platicando con Mario hoy en la tarde, y es que en Guatemala tenemos, o además que es parte como... Ahora sí, 3, 2, 1. Es parte de lo que nos ha estado... Solo, perdón, vamos a pedirle favor a Estela, si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces lo que sí es que dentro de la enseñanza de la historia en Guatemala siempre nos han dicho que el mayor enemigo durante los primeros años y durante la conquista pues fueron los españoles y su ejército, y que en realidad la mayoría de la población murió por los conflictos armados que se dieron, ¿verdad? Por la guerra que hubo entre los indígenas y los españoles para defender el territorio. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de la población murió a consecuencia no solo de la viruela, sino que de otras enfermedades, como hemos visto, ¿verdad? Y que les voy a enseñar más adelante algunas imágenes de la cantidad de población y de la disminución de población que se dio desde el momento en que los nativos americanos, por así decirlo, tuvieron contacto con todas estas enfermedades. No sé si No. Entonces, eso es como a grandes rasgos de cómo se dieron los primeros brotes o las primeras epidemias en Mesoamérica, especialmente entre pues, México y Guatemala, que es lo que compone este territorio. Y ahora yo les voy a hablar un poquito sobre cómo se registraron estas enfermedades en los Altos de Guatemala. Y bueno, entonces, de la presencia de esta enfermedad, es decir, de la viruela, queda el testimonio escrito en los anales de los cachiqueles. Y dice así, voy a leerlo tal cual lo dice. En el curso del 5º año se inició la peste. Oh, hijos míos. Primero hubo tos, luego se corrompió la sangre y se tornó amarilla la orina. La cantidad de muertes en esta época fue en verdad terrible. El jefe Bakaki Ahmak murió y nosotros mismos nos vimos sumergidos en una gran oscuridad y gran pesar al ver a nuestros padres y ancestros que estaban contagiados con la plaga. Esta es de la traducción que hace también Recinos en 1950. Y está hablando de antes de que hubiera contacto físico entre españoles y cachiqueles, es decir, antes de que llegaran los castellanos a la zona de lo que ahora conocemos como Guatemala. También otra evidencia que está escrita es en la relación de San Bartolomé, que fue publicada por la Academia de Geografía e Historia, y dice, antes de que los españoles viniesen a estas tierras, sucedió una pestilencia de viruelas incurables, porque de este mal, al indio que le daba, este mal no escapaba. Como ya les mencioné, estas enfermedades se extendieron desde las Antillas a Yucatán, y desde ahí se expandieron por toda Guatemala a través de las diferentes rutas de comunicación, que ya sea por ríos o por caminos, ¿verdad? Por caminos pedestres. La realidad es que cuando los españoles llegaron a las tierras altas guatemaltecas, encontraron una población arrasada por las enfermedades, que fueron el principal enemigo de las poblaciones nativas. Si bien es cierto, las batallas entre españoles e indígenas produjeron muchas muertes, no se compara con la cantidad de población exterminada por las enfermedades. Y a esto quiero llegar. Los primeros años de la colonia, es decir, desde 1524 a 1560, las enfermedades fueron la principal causa de la mortalidad indígena. Por ejemplo, entre 1532 y 1534 hubo una gran epidemia de sarampión. Luego, de 1545 a 1548, hubo otra peste que fue conocida como el Gucumax, y aunque en realidad no
no se sabe con exactitud de qué padecimiento se trató. Algunos le han mencionado que se trate como de insolación o escalofríos y calenturas, pero también se le conoció como la plaga pulmonaria. Otro ejemplo es que en 1558 Fray Francisco Vázquez también señala la peste de sangre de narices. En 1560, otra epidemia que dice en los textos que la trajeron los indios de Lacandón. No especifica qué epidemia, pero sí menciona de la cantidad de muertos que hubo. Luego, en 1571 también hubo una gran peste que afectó a todas las Verapaces. De 1576 a 1577 hay registros donde se mencionan epidemias y peste y viruelas en toda Centroamérica. Y en 1579 se reportaron en Zapotitlán y en toda la zona de Zapotitlán brotes de viruela, sarampión, lo que mencionan como sangre que salía de las narices y algunas otras pestilencias. Estas solamente son algunas de las epidemias que se tienen documentadas en diferentes textos escritos en el siglo XVI, como los que ya mencioné, los anales de los texiqueles, pero también en la relación de Zapotitlán y la relación de Atitlán. Entonces, pues lo que les hacía mención, que los causantes de la muerte del 40% de la población del altiplano guatemalteco, pues fueron las enfermedades, por hacer mención de solamente de algunas. Entonces, pues yo termino acá, dejando como esto abierto, y pues Mario que continúe con sus ejemplos. Bueno, nada más para complementar lo que la arqueóloga famosa de Guatemala, Belén, de decir, pues yo les voy a hablar muy brevemente, un repaso histórico sobre cuáles fueron las principales enfermedades que llegaron a dos territorios en específico, a la Nueva España, que pues, es un territorio que pues, muchos conocemos de los que estamos aquí en la conversación, y la Nueva Galicia. ¿Por qué vamos a mencionar también la Nueva Galicia? Bueno, porque Belén y yo nos encontramos viviendo en este momento en la ciudad de Aguascalientes, y esa ciudad perteneció en el siglo XVI al territorio de la Nueva Galicia, porque como ustedes saben, lo que es actualmente México, el territorio fue dividido por territorios llamados Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, Nueva España, ¿verdad? Entre otros. Entonces, por eso, por el simple hecho de que nos ubicamos en Aguascalientes, voy a hacer una mención muy breve de cuál fue el contexto histórico de las epidemias en esta región. Bien, entonces, como bien comentó Belén, pues la llegada de los europeos pues trajo como consecuencia pues múltiples aspectos políticos, económicos, sociales, pero también en cuanto a materia de salud y ambientales, que son dos aspectos que he ido abordando recientemente, porque siempre nos hemos enfocado más bien a lo político, que va de la mano a lo militar, a lo económico y a lo social en cuanto a la fusión de dos culturas, como se ha manejado a lo largo de la historia, pero siempre se ha manejado como un segundo plano la cuestión, pues, de la salud propiamente y del impacto ambiental, porque el impacto ambiental, ahí va también la parte de la epidemia. Yo te lo voy a decir por qué. Entonces, regresando con lo de Belén, pues tenemos registros en las fuentes etnohistóricas, en las diferentes investigaciones históricas, incluso arqueológicas, de que los españoles fueron los que trajeron las enfermedades. Sin embargo, como bien puntualizó Belén con el caso de Eguía, también llegaron numerosos africanos que traían muchas enfermedades provenientes incluso de sus territorios, que también se mezclaron en Europa y que también llegaron posteriormente al territorio americano. También en algunos de los artículos que revisé, también manejan la llegada de asiáticos, también con enfermedades en particular. Entonces, aquí tenemos un panorama muy desalentador en América, porque llegaron enfermedades europeas, africanas y asiáticas. Enfermedades que los indígenas
pues no tenían ninguna preparación, no tenían ninguna, ¿cómo se dice? Ningún anticuerpo, ningún tipo de defensa en cualquier sistema para recibir y defenderse ante cualquier enfermedad que fue llegando a lo largo del tiempo. Entonces, ese aspecto es sumamente interesante porque hoy en día pues, hablamos de que nos vacunen nos vacunen de la viruela, de que nos da de que da sarampión, de la disenteria, entre otras enfermedades, pero en el momento en el que llegaron, en que arribaron a ese territorio, causaron una cantidad de muertes, que como ahorita mencionó en su repaso histórico Belén, fueron brutales, fueron impresionantes. Incluso hay historiadores aquí en México que manejan que a partir del siglo XVI hasta a mediados del siglo XVII, el 80% de la población indígena se redujo. Entonces, eso es algo impresionante, que unas enfermedades hayan mermado de una manera tan alarmante la población indígena, no solo lo que es actualmente México, sino también en el Caribe, en Centroamérica. Pero yo pienso que en el caso de México, sí hay cifras muy impresionantes. Yo desconozco las de Centroamérica, porque en el caso de México, estamos hablando de Oaxaca hacia arriba, ¿verdad? Porque Chiapas, pues, se pelea entre Centroamérica y México, ¿verdad? Entonces, tenemos en esa región una disminución de la población indígena de 1521 a 1630, 40, del 80%. Es una cosa impresionante. Me dan escalofríos nada más de escuchar eso. Imagínense en ese momento lo devastador que fue. Porque ahorita pues estamos aquí guardados todos por la situación del COVID, pero si se fijan estadísticamente, los números son bajísimos en comparación a los que tenemos en la historia, en los primeros años de la colonización, ¿verdad? Ahorita, en un momento, Belén les va a mostrar una gráfica. Mientras voy a proceder a leer algo rápido. En cuanto al aspecto demográfico. Tenemos aquí que demográficamente, ¿verdad? Pues la llegada de estas enfermedades fue catastrófico, fue realmente catastrófico. Porque diversos estudios históricos, pues, incluso arqueológicos, manejan que las enfermedades afectaron de una manera muy interesante. Aquí me refiero con interesante, con que atacaba dependiendo de la edad, ¿verdad? Muy importante, de la edad, el lugar en el que vivías y la calidad de la gente, de la enfermedad, del microorganismo que se depositaba en tu organismo. Esos tres aspectos determinaron el impacto y su dispersión en el territorio, en el territorio donde llegaba. Por ejemplo, si en un pueblo llegaba y era afectado en una persona, no sé, de 40 años, iba a ser mucho más el impacto para su dispersión en ese lugar. Pero si llegaba a una persona, vamos, más joven, probablemente pudo verse detenido un poco su dispersión. Sí hubo dispersión, pero se detuvo un poco porque una persona más sana y más joven va a buscar más mecanismos de defensa ante un microorganismo que está llegando, a diferencia de una persona más adulta. Eso es a lo que quiero llegar. Y el otro aspecto, que es la cuestión del clima, pues también influye. Yo soy de los partidarios de que las antiguas civilizaciones y los desarrollos de las grandes metrópolis se debe gracias al medio ambiente, al contexto natural. Entonces también las enfermedades se adaptan dependiendo del clima al que lleguen y eso va a depender también su dispersión. Lo comentan los epidemiólogos, los expertos en salud lo comentan también. Y de salubridad. Entonces ese aspecto también jugó un papel muy importante al momento del contacto entre Occidente y continente americano, ¿verdad? Porque no solamente el continente americano, como les comenté hace un principio, no llegaron solamente españoles o franceses o ingleses, sino llegaron muchísimos africanos de diferentes climas, del norte, del centro, del sur, que traían diferentes enfermedades.
Ahora imagínense, júntenlas con las europeas más las asiáticas. Era un cóctel brutal. Mario, piden que si puedes volver a proyectar la gráfica, por favor. Sí, Por sí, su- Vamos a proyectar las dos imágenes que tenemos, las gráficas. Una es sobre la despoblación en el centro, en México Central. No sé si voy. Ponla que estaba... Bueno, entonces ahora voy a pasar de manera muy breve, muy brevísima, los dos contextos, tanto de la Nueva España como de la Nueva Galicia. En el caso de la Nueva España, que es el territorio pues, del centro de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, etcétera, tenemos como el primer caso de viruela documentado y más famoso, pues el del sucesor de Moctezuma, el emperador del imperio Tenochca, de los mexicas, fue Cuitláhuac. Según las fuentes etnohistóricas, comentan que Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, fue el primer personaje importante o famoso en contraer una enfermedad proveniente del Nuevo Mundo, perdón, del Viejo Mundo, de Europa, y que la viruela fue la enfermedad que padeció el Tlatoani, y que en la postre pues afectaría su salud al grado de morir, ¿verdad? Imagínense, a la élite le afectó, a todas las clases sociales afectó por igual la llegada de estas enfermedades. Entonces, se maneja como el primer brote epidemiológico en la Nueva España a partir de 1521. Es decir, en el momento en que desembarcaron, como mencionaste, Belén, en el momento del desembarco de los europeos, ahí empieza ya la primera epidemia, el primer brote de diferentes enfermedades, y no solamente de una enfermedad, sino de muchas enfermedades que llegaron junto a los nuevos visitantes, ¿verdad? Y bueno, también pues iba a comentar el caso de Francisco de Guía, este africano que también portaba viruela y que también fue el causante de que se propagara en muchísimos pueblos, porque ustedes saben que los españoles cuando iniciaron su llegada, cuando hicieron su viaje hacia Tenochtitlan, pues fueron conquistando diferentes pueblos y en esos pueblos pues fueron dejando enfermedades, ¿verdad? Que esas personas las dispersaron a lo largo y ancho del territorio ya mesoamericano. Bien, entonces tenemos que los factores más importantes en relación a las epidemias en la Nueva España, pues fue, por ejemplo, ¿no? El número uno, el número de años en que la enfermedad no se presentó. Esto quiere decir que, no sé si me di a entender. No. Bueno, el primer aspecto fue, vamos a manejarlo mejor, la propagación de las enfermedades. ¿Cómo fue su dispersión? ¿Cómo fue llegando a través de diferentes organismos para que estos se depositaran en las personas y después se irradiaran, se dispersaran, como bien lo comento? Otro aspecto importante en el caso de la Nueva España fue el estado de la nutrición de la mayoría de la población. A excepción de los sacerdotes o la élite o personajes importantes de la política mesoamericana, pues no se afectaron a la escala que las personas que estaban pues, con mala alimentación, con problemas ya de salud importantes, y esas personas pues murieron mucho más fácil al no tener mejores anticuerpos o mejores defensas ante nuevas enfermedades. Otro aspecto que también se los comenté hace un momento fue el clima. El clima también jugó un papel sumamente determinante en la dispersión, en la expansión y en el estadio de las diferentes enfermedades en la Nueva España, que fue un arma pues clave en las conquistas militares de los europeos, ¿verdad? Y por último, pues como les comentaba, las edades de las personas a las que se les daba la enfermedad. Bueno, y ya pasándonos aquí a la Nueva Galicia, al territorio en el que actualmente estamos residiendo, ¿verdad? El documento más confiable que tenemos en esta región para comprender la cuestión de las epidemias
de las enfermedades que llegaron a este territorio, pues son las relaciones geográficas de la Nueva Galicia, escritas, editadas y recopiladas por un paisano importante de ustedes, ¿verdad? René Acuña, que en su recopilación, del caso de la Nueva Galicia, habla de muchos pueblos, de numerosos pueblos que fueron afectados considerablemente por la llegada de las enfermedades que traían soldados, sacerdotes, esclavos y demás personajes que fueron llegando, que fueron arribando a este territorio. Otro personaje, pero que vivió en carne propia esta situación, fue un padre franciscano, Antonio de Tello, que en sus libros, que habla sobre la conquista militar, conquista espiritual de los territorios de la Gran Chichimeca, que es como también se le conoce a esta región de la Nueva Galicia, se le conoce como la Gran Chichimeca, por los múltiples grupos indígenas que aquí estaban asentados. Él vio que también no solamente la cuestión militar que les menciono fue el éxito para la conquista, sino también las enfermedades, como pasó en el caso que tú mencionas, en la Nueva España, y aquí también fue lo mismo. Sin embargo, es importante mencionar que aquí sí hubo una disminución mucho más preocupante que en la Nueva España. Si yo les estaba manejando que en la Nueva España la población indígena se disminuyó del siglo XVI a la mitad del siglo XVII, a la primera mitad del siglo XVII en un 80%, en la Nueva Galicia fue mucho más devastador. Incluso hay cifras que manejan un 90%, un 92%. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que es donde vivimos, desapareció la población indígena. Aquí desapareció totalmente. En ningún pueblo, en ninguna ciudad de aquí del estado de Aguascalientes existe actualmente población indígena, la cual fue prácticamente diezmada, desaparecida a partir del siglo XVI. Acá los españoles estuvieron arribando entre 1540, 1545, y a partir de ese año, las poblaciones de lo que conocemos como la Gran Chichimeca, pues fueron desapareciendo poco a poco. Salvo el caso de los indígenas de las costas, como Colima, como un poco de Jalisco y Michoacán. Esas poblaciones sí lograron recuperarse notablemente, pero si nos vamos a las regiones de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, con la población indígena, incluso hubo una época que se desapareció prácticamente por completo, y los pocos que sobrevivieron, que son los grupos indígenas actuales como los huicholes, los coras, entre otros, pues fueron yéndose a lugares más sanos, como es la costa. No sé, aquí es una reflexión, parte de este conversatorio, que los pocos sobrevivientes indígenas que hubo de la Nueva Galicia se hayan dispersado por la cuestión de salud a la costa, o que se hayan movido para allá, trasladado para allá, porque a lo mejor a los españoles les parecía más difícil arribar a esos territorios. No sé, es parte de la discusión, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos queríamos comentar, porque Belén dijo que nomás eran 20 minutos. Para no aburrirlos. Para no aburrirlos. Preguntas, ¿verdad? Sí, bueno. Y queremos, antes de terminar, queremos mostrarles pues las dos imágenes que hemos estado compartiendo, pero también para que vean cómo los datos que estaba explicando Mario de la disminución de la población en el centro de México, y luego también los datos que tenemos para los Altos de Guatemala, hechas por Elías Zamora. Entonces se las voy a poner otra vez para que las veamos nuevamente. Estas son algunas imágenes del Códice Florentino para que muestran cómo la viruela atacaba a las personas y cómo ellos las veían y cómo las estaban representando. Y las describían incluso. Sí, incluso. Como las personas que les brotaban líquidos, que tienen calentura. Aquí hay otra imagen de esto. Y luego, incluso en el mismo códice está la forma en que estaban incendiando los cuerpos para que esto no se siguiera reproduciendo.
Dale clic en la pantalla de la diapositiva. Ahí está. Aquí están algunas otras también, Mm, como dice Florentino, como es la hinchazón de la garganta, la tos constante, cómo están representando la fiebre, con llamas Con llamas. alrededor, porque ese es el fuego, ¿verdad?, del cuerpo, y luego cómo las manchas de viruela, que no son pecas, sino que son las manchitas las provocadas por esta enfermedad. Y luego lo que les estábamos hablando, el descenso demográfico de 25 millones en 1518 a menos de 1 millón en 1623. Coincide, sí. Y luego para los altos de Guatemala, que incluye pues, el occidente de Guatemala y parte de las Verapaces, que como es desde más de 200,000 habitantes, pues sí, llegan a casi 60,000, que no es tan dramático como se ve en las otras regiones. Posiblemente es también parte del clima que se logra como contener esta enfermedad, porque no es un lugar caluroso. Y pues lo que mencionaba Mario, que es muy importante, es luego en el resto de escritos y de descripciones en las relaciones geográficas, en escritos por curas, también están mencionando la insalubridad en la que están viviendo pues las personas, ¿verdad? Entonces también esto es, es la influencia para que las enfermedades pues sigan avanzando, ¿verdad? Luego les vamos a dejar aquí, les vamos a compartir algunas de las pues, referencias que utilizamos. De los estudios más... por si los quieren anotar. Pues mientras tanto, pues si tienen preguntas, estamos disponibles. María Belén, no sé si alguno de ustedes presentó este trabajo en algún trabajo académico. No, en ninguno. Hay mucha, escríbanlo, hombre. Así se los publicamos en Espiritualidad Maya. Muchas gracias, Julio. Gracias, pues sí, Julio, gracias. pues ahí ya que están casi los borradores. Pues sí, sería más que nada darle una forma de artículo, trabajarlo bien. Entonces, si tienen preguntas. Cierro la presentación. Vamos a ver. Buenas noches. De casualidad, ¿tienen el significado de la palabra viruela en azteca? Porque en la gráfica aparecía con el nombre de... ¿Se puede descomponer la palabra para entender su significado? Ahorita lo vamos Ahí dice, Huizahuatl. Ajá. No, yo desconozco. Yo tampoco. ¿Cuál sea el... Y nuestra amiga Margarita no está conectada para que nos diga el significado literal de Huizahuatl. Le voy a escribir a Margarita, vamos a ver si me contesta. Sí, a ver qué te dice ahí, porque no. Le voy a escribir a Margarita. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Granos grandes. Vamos a esperar a que nos conteste Margarita, ya le escribí. Aparentemente es como algo relacionado con los granos grandes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tenemos Ana Álvarez, comenta que la insalubridad se debe a la situación en la cual los usurpadores colocan a los vencidos en la guerra. Sí, eso es en un momento, pero luego pues tenemos que volver a tomar lo que Mario también mencionaba, es que las poblaciones no estaban preparadas para este tipo de enfermedades, no tenían los anticuerpos, no estaban preparadas para eso. Y luego la insalubridad en algunos casos es porque los están aislando en otras poblaciones, como los famosos pueblos, cuando los están,
sí, cuando los están entregando en encomiendas y los están aislando de la población en la que estaban. Sin embargo, recordemos que es una diferente forma también de ver qué es lo limpio y qué es lo no limpio, ¿verdad? Entonces, cuando se refieren a insalubridad, generalmente son los curas españoles los que están haciendo referencia a eso, y pues hay que ver también que son dos connotaciones distintas. Sí, Bueno, porque, y perdón, sí, solo, dilo. es que pensando en el tema de lo que piensan los castellanos como los curas, sobre todo como insalubridad, pensando que los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, tienen el uso del tujo, del temazcal, y que los españoles en algún momento dado los castellanos, perdón, consideraban como pecaminoso el hecho de bañarse. Exacto. Sí. Bien, y bueno, la pregunta de Ever Sandoval de cómo se dio el descenso de las enfermedades, pues en el caso de lo que yo tengo mencionado, el caso de Antonio de Tello, el fraile que estuvo en estas regiones, menciona que los mismos españoles, las mismas autoridades españolas, consideraron que las enfermedades habían cobrado tantas vidas, pues decidieron que cualquier persona que estuviera enferma, mandarla a cuarentena, como lo estamos haciendo actualmente. Incluso maneja el mismo Tello y otros investigadores también lo han dicho, que había personas que incluso las escondían, las ocultaban, al grado que hasta dicen que hasta las mataban. Pero bueno, eso a mí no me consta, yo no tengo una fuente confiable para decir eso, sino que este fraile, Antonio Tello, mencionó que, una de las estrategias que hicieron fue precisamente las cuarentenas, ¿verdad? Para ir controlando un poco el brote epidemiológico. Tiene razón. Cocolistli, dice Margarita. Cocolistli, pero Cocolistli es para otra enfermedad, son dos, el más Bueno, y comenta, mencionan alguna cura de las relaciones geográficas. Solo que los bañaban en agua fría, en algunos. Pues sí mencionan algunos tratamientos, no tanto una cura, ¿no? Sino más bien como tratamientos para evitar. Sí, para bajar la fiebre, que sí los metían en agua. Sí, porque ¿Qué es lo que dicen? Pues Entonces, recordemos que los españoles ya tenían ellos en su organismo, ya tenían mecanismos de defensa para las enfermedades. Entonces ellos replicaban lo que ya sabían hacia la población indígena, ¿verdad? y luego el otro tratamiento era la quema de los cuerpos para evitar su propagación. Esa era otra de las. Y aquí entra muy bien la palabra pestilencia, que es una palabra que pues por lo regular la asociamos con olor, con algo apestoso, pues más bien en la época colonial, en los periodos que estamos aquí manejando, pues más bien la palabra pestilencia hacía alusión a las enfermedades, ¿verdad? Y a todo lo que transmitían, el olor, la sensación, las fiebres, todo. Esa palabra de pestilente tiene que ver, tiene que estar ligado totalmente a cuestiones de enfermedades. Pregunta la traducción. No. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que añadir que no hayamos dicho? Estaba hablando yo sin micrófono. A ver, una pregunta que me surge. La influencia del comercio, de las rutas de comercio que siguen estando inalterables con la propagación de las enfermedades. Pues claramente como en la actualidad, van de que muchas personas que estuvieron en contacto con algún contagiado con el COVID, pues llegaron a su casa o a su pueblo y lo empezaron a difundir. Lo mismo pasaba con los antiguos, y más que todo porque no, pues las rutas estaban pues trazadas, y si estamos hablando que los primeros casos se están dando en Zempoala y en Yucatán, cuando los comerciantes tienen contacto con alguien que está contagiado y utiliza cualquiera de las rutas de comunicación, pues el virus prácticamente está utilizando las rutas de comunicación. Por eso es que les decía que se pensaba que el virus se había transportado en barco, y en algunos casos pues se transportó a pie, y también se transportó pues en lanchitas, ¿verdad? Que eran las que se utilizaban, por ejemplo, en el río Mota,
que era uno de las fuentes de las vías de comunicación pues, más importantes para el área guatemalteca. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ya nos quedan 9 minutos. Pues Margarita dice que la viruela se le llama cocolistli, pero no está diciendo, no nos dijo cuál es el cocolistli, no tengo yo la... Es que hay diferentes, así como para el área quiché, la llamada enfermedad como el CUMATS o el GUCUMATS, que todavía no se sabe si se refiere a la insolación, a fiebres altas y a escalofríos, o sea, es una enfermedad que en realidad no se ha descrito como tal, pero es como se conoce y que pues no tenemos mayor detalle. Hay otras para el centro de México como como la del Matlazáhuatl, que es también pues, muy famosa esa, pero ya se dio más adelante ese nombre, ya para el siglo XVII, XVIII. Y también, por ejemplo, para el sarampión, pues le llamaban, aquí dice que Záhuatl. Al sarampión también le tenían ya un nombre, ¿verdad? Entonces, pues sí, era obvio que tenían que darles un nombre para conocer a qué se refería, ¿verdad? ¿Qué enfermedad se refería? Yo supe que en Estados Unidos, para la conquista, los ingleses lo que hacía era que cuando habían enfermos de viruela les ponían chamarras y luego esas chamarras se las vendían a las gentes indígenas ya infectadas pues con eso, y entonces eso provocó una matanza tremenda en Estados Unidos. Pues probablemente. Pues, sí, muy pues interesante. esto no hemos leído nosotros ni en las relaciones geográficas, ni tampoco... No, eso era una práctica inglesa. Exacto. Pues probablemente. Para el área pues mesoamericana muy interesante dato. No tenemos registros exactamente. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Lina, no sé si quieres aportar algún otro comentario. Bueno, sí, el memorial de Sololá reporta la enfermedad, sí. esa enfermedad, pero solo que no le dice su nombre, no le da un nombre propio, sino que lo reporta como enfermedad. Sin embargo, en diccionarios antiguos como Coto, Pantaleón de Guzmán, ya aparece con nombre propio. Como era una enfermedad nueva, no se le tenía nombre, solo se le dice que es enfermedad. Sí, exacto. Y pues sí, tenían que darle, así como en las imágenes que vimos anteriormente, donde están haciendo una representación gráfica de qué es lo que está sucediendo con los cuerpos enfermos, cómo la gente lo está pues asimilando, pues obviamente también tenían que ponerle un nombre, ¿verdad? Para que fuera como también parte de su vida, porque al final en eso se llega a convertir, en parte como del día a día. Pero creo que lo que es importante resaltar en este tema es lo que mencionábamos, de que en realidad las epidemias fueron el principal enemigo de los pueblos mesoamericanos y de los pueblos americanos con la llegada de todos los del viejo mundo. Y bueno, ya nada más quiero aportar un último dato, una última intervención respecto a los tratamientos que utilizaban pues ahora sí los sacerdotes y los mismos indígenas para tratar de curar, para hacer un intento en curar la determinada enfermedad que padecían. Y aquí, bueno, el Códice Mendocino, las relaciones geográficas y otros documentos manejan que pues había varios remedios, porque no se les puede llamar tratamientos, sino remedios que iban desde pues test, lo que conocemos como los test, hervir alguna hierba y tomarla, porque ustedes saben que pues, el conocimiento de botánica en todo Mesoamérica pues era
notable, era muy destacado. Entonces, desde luego que las pusieron en práctica. También baños, también se manejan los baños como los temazcales que ya están mencionando. También se buscaba que esa enfermedad que también se asocia con cuestiones religiosas, pues saliera, ¿verdad? Porque otro tratamiento, por decirlo así, pues eran también todos los rituales, pues en este caso católicos, que eran sometidas las personas para ver para que se fuera eso que los estaba invadiendo. Y no solo los rituales católicos, sino también los rituales dentro de cada cosmovisión. Por supuesto. Entonces, que como la parte en que iba a hacer salir esa enfermedad y el mal que tenían en su cuerpo, ¿va? Es como, ¿sabes? Pues sí, eso sería. Eso, lo último. Quería hacer un pequeño aporte. El memorial de Sololá, escrito en idioma cachiquel, dice, les voy a leer un pedacito de esto, dice: prevalecía entonces la pestilencia y el hedor de la gente que moría, cuando murieron nuestros abuelos. Una parte de la gente que moría fue arrojada en los barrancos. Con ellos se saciaron los perros y los buitres. Fue terrible la muerte que padecieron nuestros abuelos. Fueron compañeros de muerte el hijo del gobernante, su propio hermano menor y mayor. De esta manera sobrevivimos nosotros en la orfandad, oh hijos míos. Éramos muy jóvenes cuando nos quedamos, sobrellevando nuestra naturaleza deformada, o sea, todas las cicatrices que dejaba la viruela, ¿verdad? Sí, ese pasaje es bastante interesante, porque es además que nos está contando la historia de cómo llegó la viruela antes de que llegaran los españoles. Entonces, así es. es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, de que antes de que hubiera contacto físico con los españoles, hubo contacto directo con la viruela. Con la enfermedad. Bueno, exacto. Nos quedan 2 minutos. Bueno. Quiero agradecer de todo corazón a Mario y a Mabe por el tiempo que se dedicaron a platicarnos esto. Les agradezco de todo corazón el tiempo por estar platicando con nosotros, y bueno, en el poquito tiempo, pues también darnos ánimo a todos. Estos conversatorios, pues los estamos haciendo en Instagram, y ahora mudamos a esta plataforma, como les he dicho a las personas que nos han ido escuchando en estos días, para acompañarnos a todos en la cuarentena. Y bueno,